Ese es un gran debate entre los periodistas. Algunos dicen que no existe una metodología para hacer una investigación periodística, pero creo que la experiencia y la disciplina que podamos tener para desarrollar nuestro trabajo es lo que finalmente genera mejores resultados. Entonces sí, yo apuesto por que tengamos una experiencia en metodología, es decir, que nos organicemos, que sistematicemos muchas cosas que hemos hecho sin haber pensado inicialmente y lo voy a hacer así. Bueno, si somos francos, los periodistas nunca trabajamos inicialmente con metodología, pero la experiencia en el oficio nos obliga a tener una, y más aún cuando hoy estamos enfrentándonos a trabajar con montañas de información en bases de datos, con programas informáticos para asistirnos en el análisis de información que está digitalizada, y hay muchos otros retos que nos obligan a ser más disciplinados en lo que hacemos. Entonces, bueno, creo que sí debe existir la metodología. No creo que haya una sola forma de empezar una investigación periodística. Pueden haber muchas, dependiendo de las circunstancias y dependiendo también del tema, ¿no? Que uno se proponga hacer. ¿Te ha tocado trabajar con periodistas de otros países? Sí me ha tocado trabajar con periodistas de otros países. Bueno, actualmente soy editora y fundadora de Ojo Público, que es un sitio digital de periodismo de investigación, pero antes estuve 8 años trabajando en el Diario El Comercio de Lima, de Perú, y en muchas oportunidades para hacer temas que desde mi ciudad, pero que abordaban, por ejemplo, realidades en Colombia, en Chile. Tuve oportunidad de coordinar con periodistas del Grupo de Diarios de América, y eso implicaba un tema en común. Era un poco esta la dinámica, ¿no? América Latina tiene una agenda en común, entonces los reporteros en ese momento nos comunicábamos por mail, hablábamos por teléfono para producir un reportaje en conjunto, por ejemplo, sobre temas como la migración, la trata de personas, que al ser países también de frontera, hablo de Colombia, Chile, Ecuador, teníamos mucho que investigar, que conectar ahí. Y el gran tema es cómo esta mirada regional la plasmamos en nuestra información, nuestra forma de cubrir los temas, ¿no? Entonces sí me ha tocado eso, y ahora en Ojo Público hemos hecho una primera investigación transnacional sobre las rutas del oro, pero nos ha llevado a una forma distinta de trabajo que ha implicado que 3 reporteros de Ojo Público viajemos a varios países de América Latina y recojamos la información en los mismos lugares de los hechos, en los campamentos mineros, para luego sentarnos todos juntos después de todos nuestros hallazgos en el terreno y del análisis que hicimos con ciertas pautas en común. Pensemos en cómo vamos a abordar esto desde una mirada latinoamericana sobre los países amazónicos, cómo están enfrentando el tema de la minería de oro, ilegal de oro. Y luego comunicarnos con colegas, ese ha sido el gran tema, de varios países en los que hemos estado presentes, para plantearles que este es un tema que le hemos realizado con una mirada regional, y si podemos publicar en conjunto un tema que para ellos es la agenda diaria o es una noticia local, que tenga una mirada más regional, ¿no? Eso también sucedió. ¿Y cuál es la respuesta? Normalmente están muy interesados porque en varios medios están ávidos de tener reportajes listos, o que ya haya un primer paso en el tema, ¿no? Pero en algunos otros hemos notado también que hay dificultades como para que si no es parte de la agenda del diario, no hay como que mucha sintonía en publicar, ¿no?, historias transnacionales, aun cuando están dentro del país de origen o tocan el país, ¿no? Pero creo que son los casos los menos, ¿no? En realidad la mayor parte de la prensa regional está ahora empezando a mirar y comprobando que los temas que se abordan con una mirada global o regional tienen mayor impacto. Y me gustaría comentar el ejemplo
de la forma de trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas. Hay algo que dice Marina Walker siempre y Gerald Wright sobre su trabajo, que es que si tú como periodista de investigación publicas una historia que tiene un alcance, sí, un impacto importante, un alcance local o hasta internacional, puede que si solo estás solo en la investigación y en la publicación en tu país, esa investigación alguien la pueda parar, pero es imposible que puedan parar una investigación que sale en simultáneo en 25 países, en 40 países. Tú instalas el tema en la agenda. Entonces, esa forma y esa mirada de trabajar ahora del periodismo de forma colaborativa, porque es el tema, la forma de trabajo de ICIG, es colaborativa, es lo que está generando que varios temas, como por ejemplo los paraísos fiscales, se hayan instalado en la agenda. Antes no se hablaba de eso, pero hubo toda una investigación que tomó su tiempo, que se llamó Offshore Leaks, que se hizo por primera vez, participaron más de 120 periodistas de 65 países, lo que implica un gran esfuerzo de coordinación, pero el impacto fue muy grande, ¿no? ¿Cómo se acuerda cuando se trabaja en forma conjunta? ¿Cuáles son los estándares de calidad? ¿Cuándo se considera que una información está chequeada, manejo de fuentes? No, es que para hacer ese trabajo también hay otro elemento súper importante, que es la confianza. Sin la confianza, ¿qué periodista está dispuesto a compartir sus hallazgos con el colega del otro país, al que también tiene que importarle y también tiene que estar sintonizado con toda la investigación? Entonces hay un elemento de confianza muy importante y entonces pasa por ahí. Yo creo que ahí no es que yo te voy a hacer fact-checking a tu tema, a tu reporteo, porque no creo que si bien hay toda una rigurosidad por medio cuando trabajamos, también hay un elemento de confianza muy grande. ¿Qué elementos debería tener una metodología para el trabajo transnacional? Bueno, para que empieces una historia transnacional, lo primero es que hay que tener contactos y personas en los lugares de origen del tema que te interesa abordar, ¿no? Que haya esa sintonía, esa afinidad. Entonces, tu alcance o tu red de relaciones periodísticas, para empezar, tiene que ser bueno, ¿no? Para saber la persona más indicada en el terreno, para poder convocarla, para poder llamarla. No es tan simple, porque para tú, por ejemplo, abordar una investigación sobre el narcotráfico regional, necesitas contar con gente especializada o con las personas más indicadas en la zona para que empiecen a abordar un tema, ¿no? Entonces eso no se consigue tan rápido, y desde la forma como tú te agrupes para un trabajo transnacional va a depender mucho el resultado, ¿no? Entonces creo que lo primero es eso. Y luego, pues hay muchas veces que los periodistas no trabajamos en función de una hipótesis. A veces tenemos un tema, pero no tenemos una hipótesis previa. Por ejemplo, nosotros que cubrimos el día a día en temas de industrias extractivas o de temas de salud, sabemos, por la información que manejamos, que esto tiene también muchos puntos en común con los otros países. Las mismas empresas trabajan en esos países, hay patrones de conducta, pero ¿cómo demostrar que hay elementos que sí realmente van a hacer exitosa una investigación? Hay temas como la migración, que hay muchísima más claridad sobre cómo abordarlo, ¿no? Pero otros temas que por agenda propia uno quiera plantearse van a requerir que pues empecemos a explorar un poco eso, ¿no? ¿De qué manera yo hago de interés global este tema, que si bien puede ser de mucho interés para mi país, también lo es para varios? Entonces, y no tengo una hipótesis sobre eso, pero construyo o me formulo preguntas, claro, en función de lo que quiero hacer. Hace poco, un reportaje que es importante porque justamente es el ganador de los premios Global Shining Award de este año, que se llama Imperio de Cenizas. Ese trabajo es un trabajo transnacional que lo empezaron 5 periodistas de Latinoamérica y Centroamérica. Empezaron a verlo a raíz de que una reportera colombiana había abordado en su medio
el tema de cómo funciona el contrabando de cigarrillos. Es difícil trabajar un tema así con los colegas de la región por la constancia también. Hubo periodistas que, digamos, las entregas en su país sobre ese tema fueron más pequeñas o de menos alcance, ¿no? Pero es difícil coordinar y muchas veces es como una maratón, todos salimos corriendo y algunos se quedan en el camino por diversas cosas, o sea, hay circunstancias, pero a lo que iba es que la investigación de tráfico de cigarrillos en América Latina tuvo mucho mayor impacto en la medida que salió de ser solo una nota local en un diario colombiano a estar en 5 medios. ¿Qué te parece? ¿Por qué no se conoce en otras partes del mundo, si será por un tema de idioma, las investigaciones que se hacen acá? Creo que también hay que tener un nivel de autocrítica del trabajo nuestro como periodistas, porque muchas veces no sabemos enfocar bien el tema y darle ese alcance global que lo merece. Que muchas veces estamos metidos muy en la agenda local, pese a que el tema sí tiene una repercusión internacional. El otro también creo que sí es el idioma, porque si bien ahora tenemos la oportunidad de que toda la información esté en digital y por internet se viralice una información, también tenemos algunas barreras del idioma, en inglés. Por ejemplo, en Ojo Público, cuando publicamos historias que sí creemos tienen muchos elementos que tienen alcance global, hacemos un esfuerzo importante para traducirla y tratar también de que estén en todas nuestras plataformas de redes para que lleguen a las personas indicadas. Pero eso normalmente no pasa, ¿no? En los medios más tradicionales no funciona así, y la mirada siempre, creo, está muy localizada. Y eso es un esfuerzo grande que tenemos que hacer nosotros para ampliar nuestro horizonte, porque hay temas que nos son muy importantes, que los estamos abordando con una mirada muy pequeña, ¿no? Entonces, es desde el tema de las drogas, el tema de la salud, el tema de industrias extractivas, temas de derechos humanos. Creemos como que esa agenda es solo importante a nivel local, pero no, tiene un alcance regional y no lo estamos abordando así. Yo creo que todavía en América Latina, a diferencia creo, Estados Unidos o en Europa, los periodistas todavía no estamos trabajando o estamos empezando recién a trabajar temas transnacionales. Y tenemos un potencial muy grande porque a nosotros nos une una agenda muy común. O sea, estamos muy hermanados incluso por nuestros problemas, ¿no? Y tienen el mismo idioma. Sí. Que en Europa está totalmente fragmentado. Sí. ¿Qué resistencias te parece que podría tener una metodología? Es difícil tener un corset, ¿no? Yo hablo a veces de eso. Tú, si quieres hacer encajar un tema, una fórmula, no existe una fórmula perfecta. Entonces yo creo que el aporte de una metodología es un referente, una guía que te ayude a orientarte y no extraviarte en el proceso de investigar, en el proceso de hacer tu trabajo. O sea, en la medida que no hay una fórmula exacta, por lo menos tienes un referente. Y eso es porque esta metodología que planteas o las que han planteado otros periodistas de investigación para hacer su trabajo, son aportes desde la sistematización de la experiencia acumulada. Entonces eso es muy valioso, porque hay cosas que a veces intuitivamente hacemos, que son un conjunto de cosas que funcionaron y que no nos hemos puesto a ver que realmente sí, pues en todo esto que he hecho existe una metodología desde la experiencia, ¿no? Entonces yo creo que los periodistas sí somos reacios a decir no hay algo cómo funcionar, pero no, un momento, también hablaba al comienzo de eso, de ser más disciplinados. ¿Y por qué no tener una guía? En realidad asusta un poco más que rígido, porque metodología, o sea, es como que los periodistas a veces nuestro trabajo no lo ponemos desde el ámbito de lo académico, lo científico, ¿no? Hay mucho rigor para hacer algo, pero sí, nuestro trabajo también podría someterse a esos rigores
del método científico para demostrar lo que queremos demostrar, sobre todo en la investigación. Hay una gran responsabilidad ahí. Y creo que más bien el mundo ahora en el que nosotros vivimos, en el que estamos inundados de datos, de información, nos obliga a tener más metodología para filtrar la información que vamos a comunicar. Entonces, ¿eso qué implica? Implica que yo trabaje con un orden, que sepa bien seleccionar desde la pregunta que me hago hasta la manera como voy a buscar a mis fuentes y cómo voy a probar lo que quiero probar. O sea, llegar a la prueba sí implica una metodología. Una de las cosas que más me gusta del trabajo con bases de datos, de hacer investigación así, es no solo que te permite demostrar ya sistémicamente qué cosa está fallando en un tema que abordas, sino también en el que eres transparente y le muestras a la gente cómo llegué a la conclusión de que este problema tiene tales falencias o existen tales conductas a través de mi análisis, ¿no? A través del trabajo que hice analizando bases de datos, corroborando en el terreno, entrevistando personas. Entonces, ese proceso requiere, y casi es una convención ya, de que cuando trabajas con bases de datos en una investigación, debes demostrar cómo la usaste, cuál fue el origen de esa base de datos, cómo lo usaste. Y incluso, ¿no? Algo que también me gusta mucho ahora de hacer investigación con bases de datos, es que tú abres la fuente a la gente. A través de aplicaciones periodísticas pones en línea todo el buscador de la información con la que trabajaste, entonces la gente puede hacer hasta su investigación personal, personalizar el hallazgo que quiere encontrar. Y eso no solo compromete a tu lectora o a la audiencia en la investigación, porque como que lo hace formar parte de eso, sino que también le das mayor credibilidad porque la gente sabe las costuras del reportaje, digámoslo así, ¿no? Claro. Las costuras de la investigación, sabe de dónde lo sacaste, tiene a su disposición en crudo la base de datos con la que trabajaste y además pueden hacer ellos su propio uso de la información. Entonces creo que lo de estos tiempos nos genera mayor transparencia en el trabajo periodístico. Y eso me gusta mucho, yo creo que eso es un avance. Actualmente, ¿quiénes están haciendo investigación transnacional, investigación periodística transnacional? Están haciendo grupos de periodistas unidos a través de redes, de asociaciones. Está Conectas en Centroamérica, que reúne a varios colegas de los países del Caribe y de América Latina. También hay una plataforma europea que se llama Investigati Dashboard, donde lo que he encontrado al haber explorado un poco esto es que se unen no solo a raíz de una agenda, sino también de fuentes. Porque, ¿qué pasa? Yo aquí en Perú estoy tratando de ubicar el paradero de un traficante de armas que esté escondido en un país de Europa del Este. ¿Cómo hago? Existen plataformas en línea, y eso es también una de las grandes ventajas de la tecnología, que te permite contactar con alguien que sí lo conoce, que sí sabe cómo buscar, que hay fuentes, que hay bases de datos abiertas, que hay referentes a dónde ir. Entonces, estas plataformas, tanto Conectas como Investigati Dashboard, están haciendo que los periodistas se encuentren como un espacio donde conocerse, donde encontrar información para mirar, para ir más allá en una investigación transnacional. ¿Cómo se plantea, cómo se trabaja el tema de la seguridad del intercambio de datos? Eso es un gran reto ahora, por la tecnología incluso. Ahora nosotros como periodistas tenemos que estar preparados para saber manejar correos encriptados, para también, eso hablando en la red, ¿no? El cuidar las fuentes, porque tú muchas veces te tienes que comunicar con gente, con colegas o con fuentes que están fuera de tu país, pero ya en el ámbito de tu seguridad personal, cuando estás investigando un tema, pues sí sigue siendo un gran problema porque somos vulnerables a muchas cosas, ¿no? Pero creo, y ahí vuelvo al ejemplo inicial, en la medida que uno no está solo, sino está empoderado con un grupo de periodistas que estamos colaborando en una investigación en común,
es menos probable que paren una investigación, que pase desapercibida una investigación, incluso que a nivel de seguridad también pueda ocurrirnos algo, ¿no? Me acuerdo de Sasha Shapkin, quien es un periodista estadounidense de ISIF, que hizo el trabajo del Banco Mundial, en el que demostró que todos los proyectos del Banco Mundial habían sido dinero destinado a empresas que habían desplazado a millones de personas vulnerables. Ahora, ¿qué pasa? Sasha viajó a Honduras, viajó a Etiopía, creo que viajó a 3 países, pero en Honduras, cuando llegó, y eso que él estaba conectado con periodistas de la región, sus colegas le dijeron: Sasha, yo quiero colaborar en la investigación transnacional, pero no podemos poner nuestro nombre. Entonces, los colegas que sí se quedaban allí tenían otro dilema, ¿no? El aparecer o no aparecer. Por un tema de seguridad no aparecieron. Creo que en América Latina hay un gran potencial por hacer investigación transnacional. En los últimos años han habido más ejemplos, casos de investigaciones transnacionales exitosas, pero todavía estamos empezando. No habíamos visto a los periodistas así. Creo que ya con también el crecimiento de números digitales, de medios digitales en América Latina que están haciendo investigación, se puede trabajar así ahora, ¿no? Eso también es interesante verlo. Bueno, muchísimas gracias, Fabiola. Gracias a ti.